Bueno, el diagrama muestra cómo el usuario interactúa con dos interfaces principales. La consulta, el estado de servicio y el panel de EasyPay. Cada interfaz tiene un controlador que gestiona la lógica correspondiente. En el caso del estado de servicio, la consulta fluye por módulos que verifican la venta y posibles averías. En el caso del panel EasyPay, se pasa por un controlador y luego al módulo de notificaciones que finalmente son presentadas al usuario. De esta forma, el sistema integra la consulta de servicios y la gestión de notificaciones para que el usuario lo pueda ordenar. Para este diagrama se representa el flujo de consulta y notificaciones de servicios. Primero el sistema muestra el estado de servicio desde CN Servicios, luego a través de la interfaz de estado del servicio el usuario accede y esto pasa al controlador notificar usuario que decide si debe enviarse un aviso. Si existe una avería, el módulo CN avería envía la información correspondiente. Finalmente, el usuario recibe y gestiona la notificación mediante la interfaz UI EasyPay Panel, mientras que CN EasyPay Panel coordina las acciones como enviar encuestas o revisar notificaciones pendientes. En conjunto, esos elementos muestran la interacción entre interfaces, controladores y datos dentro del sistema. Este diagrama representa todo el flujo de atención a un reclamo. Primero, el cliente ingresa al sistema, se validan sus datos, luego el reclamo es clasificado y se genera un ticket. Después de emitir la solución, se crea una interfaz para que el cliente evalúe su satisfacción. Esa respuesta se almacena en la base de datos y posteriormente el analista de datos procesa la información para generar informes. El diagrama muestra claramente la interacción entre el cliente, interfaces, controladores y la base de datos y el analista. El caso de uso que presento es registrar clasificación de reclamo. Este proceso se activa cuando el reclamo del cliente ya fue validado previamente en el sistema. El actor principal es el sistema, porque la categorización se realiza de manera automática. La precondición, obviamente, es que el reclamo ya esté registrado y validado. En el flujo normal, primero la plataforma recibe la incidencia validada. Luego el sistema analiza los datos y determina si el caso es técnico, financiero o relacionado a algún tipo de fraude. Una vez identificado la naturaleza del reclamo, el sistema registra la clasificación en la base de datos. Finalmente, el reclamo queda listo para ser derivado al área correspondiente. Asimismo, la postcondición es que el reclamo queda categorizado correctamente para que pueda recibir la atención especializada. En el diagrama de secuencia, se representa cómo interactúan los elementos del sistema. La interfaz recibe la incidencia, el controlador procesa los datos, el componente clasificador determina la categoría y por último, la base de datos almacena el resultado. Finalmente, en el diagrama de clases de análisis se distinguen tres tipos de elementos: la interfaz como límite, el control que gestiona la lógica del proceso y las entidades como el reclamo y la clasificación. Esto permite visualizar la estructura y responsabilidades de cada parte del sistema. Con este flujo, el sistema garantiza orden, velocidad y consistencia en la atención de reclamos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ángel Ramos Salazar y en este caso, para mi PC2, yo me encargué de hacer el diagrama de caso de análisis sobre consultar estado del reclamo, que vendría a ser mi caso de uso del sistema. En este caso, acá tengo mi DCA, que primero el interfaz de usuario sería consultar estado de reclamo. El caso controlador sería consultar estado de reclamo también. Después vendría lo que es el control del negocio, que sería reclamos. Y al último le añadí lo que es reclamo detallado. Bueno, detalle de reclamo. En lo de secuencia le agregué que vienen a ser los pasos de los mismos casos de uso, solamente que con sus mensajes, con sus órdenes, que es lo que cada uno tiene que hacer, lo que va al siguiente y así hasta el último. Esto nos ayuda a poder hacer lo que es el diagrama de caso del diseño, que es lo mismo que se explora acá en la parte de abajo, solo que acá le añadimos los detalles,
que es el número de reclamo, la última fecha de actualización del reclamo, y en lo que le añadí, que es detalle reclamado, bueno, el detalle del reclamo, la descripción actualizada y las nuevas correcciones. También hice la interfaz, que vendría a ser esto, como nuestro trabajo es de EasyPay. Le añadí el logo, acá lo que ingresaría el número de reclamo, y al apretar siguiente, acá debería botarle si está, bueno, en qué paso va, ¿no? Si ya está registrado, si ya está procesando, si ya está en etapa de solución, o si ya está corregido. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, primero presento el diagrama de clase de análisis donde se observa la vista general del flujo. Aquí el actor cliente interactúa con la interfaz EU identificar cliente. Esta interfaz se comunica con el controlador CCU identificar cliente, que a su vez envía la solicitud al controlador de negocios CN clientes. Finalmente, CN accede a la entidad clientes que contiene los datos del usuario como DNI, RUC, cuenta y contraseña. Este diagrama de casos de análisis responde a qué elementos participan y cómo se relacionan entre sí. Pasamos al diagrama de caso de diseño, que muestran las responsabilidades de cada clase. La IU tiene la operación de clic ingresar, el CSU ejecuta iniciar sesión cliente, el CN maneja validar credencial del cliente y la entidad cliente se ponen los atributos del cliente y el método recibir credencial. Este diagrama permite ver la estructura interna, qué métodos y datos tiene cada clase y cómo colaboran para identificar al cliente. Por último, podemos ver el diagrama de secuencia de análisis, que muestra donde se muestra el proceso en orden temporal. Primero el cliente le da en clic ingresar para luego activar la IU que envía un mensaje a CSU para iniciar sesión. Este CSU solicita al CN validar las credenciales y el CN envía la consulta a la entidad clientes. La entidad devuelve la información y se confirma si la credencial es correcta o no. Este diagrama explica claramente cómo fluye la información desde que el cliente ingresa hasta que el cliente valida los datos. Gracias.